buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Bienvenidos todos a esta tarde, donde tenemos la continuidad de este ciclo de las conferencias americanas, que este año alcanza su tercer año, sino que también transcribimos las conferencias y las publicamos. Este es el libro que publicamos, el primero del ciclo de las conferencias americanas. Este año vamos a publicar el segundo libro de las conferencias americanas y desde luego también el año que viene vamos a publicar lo que se haga este año 2025. Hoy Jacqueline Goldberg, poeta, narradora, va a hablar sobre Dorothy Parker. Yo cuando estaba viniendo para acá decía, bueno, ¿de qué libro vamos a hablar de Jacqueline Goldberg? Porque son tantos los que ha publicado recientemente, pero de alguna u otra forma, es decir, mis favoritos, puedo decir que son 80 días en Iowa, que tuve el honor de ser uno de los presentadores, y también un libro que es realmente una cosa extraordinaria, que es El cuarto de los temblores. Y bueno, recientemente va a ser publicada en Italia, por eso viaja a Italia Jacqueline. Hoy va a hablar Jacqueline de Dorothy Parker, nacida Rothschild. Es una escritora americana tremendamente interesante, no tan conocida como las otras escritoras que hemos presentado aquí en nuestro ciclo, pero que merece toda la atención del mundo, porque definitivamente, como decía la presentación que hicimos nosotros en Instagram de esta conferencia, tiene frases tremendamente originales en toda su obra, y eso, siguiendo el criterio de Harold Bloom, es lo que hace definitivamente que a un escritor trascienda, o sea, el poder cognitivo, la exuberancia en la dicción y el poder metafórico que tengan los libros. Una de esas frases de Dorothy Parker interesante fue una vez que le dijo a alguien: si usted supiera cómo fue mi infancia, no estaría conversando conmigo acá. Y es una persona que curiosamente además se parece mucho a los personajes de su obra, pero de eso se va a encargar Jacqueline de hablarles realmente. Y bueno, nuevamente darles la bienvenida y dar la bienvenida con mucho regocijo y contentura a Jacqueline por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias al CBA, a Carl, a esta invitación para por fin hablar sobre Dorothy Parker, porque tengo muchos años leyéndola, teniéndola en mente y nunca había tenido la oportunidad de sentarme a escribir y leerla concienzudamente. Y fíjate que desconocida, pero nos vamos a ir dando cuenta como si sabíamos sin saber de Dorothy Parker. Aún quien no ha leído Dorothy Parker seguramente se ha topado por allí con famosas frases, muchas ciertamente suyas y otras que le son atribuidas solo por ingeniosas, agridulces, cáusticas, inteligentes, sarcásticas, trágicas, desparpajadas y punzantes. Todos estos adjetivos le calzan a su obra y a ella misma. Por ejemplo, de esa frase que seguramente han visto por allí: hay 4 cosas sin las cuales habría vivido mejor: algunos amigos, chismes, pecas y dudas. Otra: las 2 palabras más importantes del idioma inglés son cheque adjunto. Me gusta tomarme un martini. Esta es súper conocida. Me gusta tomarme un martini, 2 como mucho. Después del tercero, estoy debajo de la mesa. Después del cuarto, estoy debajo del anfitrión. El aburrimiento se cura con curiosidad. La curiosidad no se cura con nada. Aun quien no ha leído mucho a Dorothy Parker sabe que fue periodista, cuentista, crítica, guionista de teatro y cine y poeta. Y quizás sepa que fue junto a Alan Campbell, su esposo, y Robert Carson, co-guionista de la película A Star is Born, conocida en español como Nace una estrella o Ha nacido una estrella, estrenada en 1937 y que al año siguiente estuvo nominada a los premios Oscar en la categoría de Mejor Guión.
Esa película inicial con guión en el que intervino Dorothy Parker tuvo 3 versiones después de esa, en el 54, en el 76 y la más reciente que todos debemos recordar, que es del 2018, dirigida y producida por Bradley Cooper y protagonizada por él mismo y Lady Gaga. Esa cinta estuvo igualmente nominada y ganó un montón de premios, incluido el de su guión adaptado, o sea, Dorothy sigue ganando premios, adaptado por Cooper. En realidad Dorothy Parker ha estado muy presente en la cultura pop del último siglo, digo pop. En 1935 Cole Porter comenzaba su canción en Just One of Things, mencionando a Dorothy Parker, diciendo, como dijo una vez Dorothy Parker a su novio, que te vaya bien. En 1987 Prince escribió e interpretó la que se considera una de sus mejores canciones, la balada de Dorothy Parker, y balada porque muchísimos poemas de Dorothy Parker se titulan como balada o como canción, que termino de entender que lo usa de igual manera. En 1995, Madonna y la banda británica Massive Attack popularizó la canción I Want You, compuesta en el 76 por Leon Ware y Arthur D. Boyle, interpretada originalmente por Marvin Gaye. Y hay muchísimas, uno pone en canales de música o en YouTube Dorothy Parker, y claro, además de salir videos y cosas que hace mucha gente sobre ella, hay muchísimas canciones, más de las que yo me imaginé, dedicadas a ella, donde incluso se la nombra como figura, ¿no? Esa canción de Madonna, por cierto, hace honor a un relato súper famoso de Dorothy Parker, que se llama Una llamada telefónica, por eso ese teléfono ahí simplemente de escenografía, y además un relato estupendo que sigue vigente porque todos, a cualquier edad, en cualquier época de la vida, hemos estado con un teléfono, me llama, no, mejor que no me llame, y si se muere mejor me entero de una vez para no seguir esperando la llamada, y además está todo el tiempo rogándole a Dios, ella que era casi atea, Dios mío, por favor, que me telefonee. Al final se pelea con Dios y ¿sabe qué? Que no me llame nada. Bueno, sí, que me llame, voy a contar. Si termino de contar y no me llama, ok, ya no lo voy a llamar yo. Y la última frase de ese relato es 1, 2, 3 y punto suspensivo. La popularidad hizo que en 1957 Dottie, como la suelen llamar, y yo lo haré libremente en algún momento, fuera incluida en la muy selecta Academia Estadounidense de Artes y Letras, y que el 22 de agosto de 1992, su cumpleaños, el Servicio Postal estadounidense imprimiera una estampilla de 29 céntimos con su rostro. Asimismo, una escultura de cera la inmortaliza en el temible y concurrido Museo Madame Tussauds en Nueva York. Ahí aparece con Scott Fischer. Y por cierto, y por atrás en otra sala se ve Einstein. Hay unas imágenes muy curiosas. Además de eso, hay gente tatuada con Dorothy Parker. Por ahí van a ver cosas. Tatuajes en brazos, piernas, con una gran Dorothy Parker. Y hay un montón de merchandise, bolsos, tazas, lápices, marcalibros, cualquier cantidad de cosas que han hecho. Es decir, Dorothy Parker no es conocida, sin embargo, ahora que la van a ver, su figura resulta tan icónica como otros autores que hemos estado viendo por ahí. Era querida y un poco detestada a la vez, admirada e inclasificable, y murió sola. Sola murió el 7 de junio de 1967 en una habitación del Hotel Residencial Bonney en las calles 34 de Nueva York. Tenía 73 años. Junto al cadáver, su caniche francés, un poodle,
le encantaban los perros y los caballos y hablaba mucho de ellos. Y una mesa muy bien provista de alcohol. El colofón fue un infarto cardíaco marcado en depresión, tristeza, abandono y mucho olvido. A su muerte, Truman Capote soltó una de las suyas, ¿no? Y dijo, ha fallecido. Oh, yo creí que ya estaba muerta. Quien fuera autora de bien ponderados textos de crítica narrativa y poesía en revistas como Vogue, Vanity Fair, Life, Squire, The New Yorker, murió sola, solísima, sin familia, sin pareja, sin herederos. Quien fuera una activista política acérrima, tanto que su nombre estuvo incluido en la década de los 50 en la llamada lista negra de Hollywood, murió sin que nadie escuchara sus últimas palabras, acaso su último deseo. Dorothy Parker, animadora de la llamada Mesa Redonda del Algonquin, recordada por su ingenio, su eficacia y sentido crítico, emprendió después de su muerte una travesía que parece calcada de un relato suyo. Parker había dado instrucciones muy precisas sobre qué hacer con su muerte a la dramaturga Lillian Hellman, su gran amiga, pareja por un tiempo, en ese tiempo de Dashiell Hammett. Bueno, pero Lillian no resultó tan amiga. Dorothy Parker le había pedido muy expresamente ser incinerada, que no hubiese ceremonia de despedida y que sus bienes y las regalías por sus derechos de autor fueran entregados al reverendo Martin Luther King, a quien ella jamás había visto. No eran amigos, no compartían cotidianidad, simplemente lo admiraba por su lucha política. Y aclaró, estaba clara de lo que estaba pasando, le aclaró a Lillian Hammer que si a Martin Luther King le ocurría algo, la herencia pasara inmediatamente a la Asociación Nacional para el Desarrollo de las Personas de Raza Negra, fundada por él. Y efectivamente al año siguiente que murió Dorothy, fue que asesinaron a Martin Luther King. O sea que si ella no hubiera especificado eso, la albacea hizo exactamente todo lo contrario a lo que le pidió Parker. Quizás alentada por la frustración de no haber heredado sino encargos y molestias, y haber quedado justamente como albacea y no como heredera. Se deshizo de cuadernos, libros y pertenencias y propició que la noticia de la muerte se publicara en la portada del New York Times y en su interior en una página casi completa. Para más, organizó un pomposo funeral en Frank Campbell, en Madison Avenue, pagada por Gloria Vanderbilt, que era muy amiga y de alguna manera cuidó mucho a Dorothy Parker en sus últimos tiempos. Y ese velorio arrancó con música de violines, discursos y Dorothy Parker trajeada impecablemente con una suerte de kimono bordado en oro. En algún momento leí la marca del kimono, pero cuando quise corroborarlo no lo encontré, pero era en todo caso una cosa impecable. Nada de lo que ella pidió. Las cenizas de Parker nunca fueron reclamadas, ni siquiera por Hellman. Y permanecieron durante 6 años en el columbario del crematorio Fenton en Hartstead, hasta que en 1973 el abogado neoyorquino Palo Downey, que ya, digamos, hacía algunos trámites con ella y sobre todo creo que por su primer marido, y que además costeaba aquel temporal reposo, se la llevó a su propia oficina prometiendo que buscaría un lugar apropiado. 15 años después, en 1988, cuando la periodista Marion Mead estaba haciendo la segunda, la gran y la definitiva biografía de Dorothy Parker, pidió visitar su tumba para terminar de escribir. Y bueno, su sorpresa es que el abogado le dijo,
Bueno, sí, claro, aquí la tengo frente a mí. ¿Cómo que aquí la tienes frente a mí? Sí, claro, las cenizas están aquí en mi biblioteca. Bueno, por supuesto, se armó un revuelo y surgieron probables destinos para las cenizas, incluyendo el hotel Algo Creek, donde se reunían, y hablaré de eso. Las cenizas fueron a Baltimore en 1988, donde la asociación creada por Martin Luther King erigió un pequeño jardín conmemorativo junto a un bosque de pinos. Allí podía verse, ya van a ver por qué hablo en pasado, un círculo de ladrillo como recordatorio de la tabla redonda del hotel y en el centro una placa que rezaba: aquí reposan las cenizas de Dorothy Parker, 1893-1967, humorista, escritora, crítica, defensora de los derechos humanos y civiles. Para su epitafio ella misma sugirió "Excuse my dust", disculpen mi polvo, en inglés, no en español. Este jardín conmemorativo está dedicado a su noble espíritu que celebraba la unidad de la humanidad y los lazos de amistad eterna entre negros y judíos. Pero Baltimore no sería el último destino de los inquietos restos de Dorothy Parker. En 2020, la fundación se mudó a Washington y se reactivó el debate sobre el esquivo descanso de la escritora. Fue el fundador del club de fans, porque tiene un club de fans con una maravillosa página de Dorothy Parker, Dorothy Parker Society, el señor Kevin Fitzpatrick, quien se encargó de comunicarse con la fundación, y con parientes lejanos hallaron a 3 sobrinas nietas muy mayores y consiguió que las cenizas hallaran resguardo en un cementerio en el Bronx, donde nadie sabía por qué, cómo había espacio para ella, porque ahí estaban sus padres. El caso es que Fitzpatrick viajó de vuelta de Baltimore a Nueva York con las cenizas en el tren, entiendo que pagó un asiento para las cenizas, y bueno, y pasó primero por la redacción de New Yorker para tomarse unos gin tonics con la redacción. Unos gin tonics clandestinos a su salud, decía. La ceremonia se realizó bajo la lluvia el lunes 22 de agosto de 2020, 22 de agosto, su cumpleaños. Recuerden que estábamos en plena pandemia y de hecho esta noticia pasó casi por debajo de la mesa, y todos los videos que hablan un poco asombradamente sobre el destino de los restos de Dorothy Parker no tienen esta última parte, bueno, de eso de que por fin tuvieron reposo en plena pandemia, además bajo la lluvia, entre tragos de ginebra, pétalos de rosa, poemas recitados, canciones y las nunca faltables personas disfrazadas de Dorothy Parker. Las cenizas quedaron por fin en suelo firme, aunque no con el epitafio que se supone que ella exigió: "Excuse my dust", disculpe mi polvo, en español, en inglés. En realidad, se dice que dejó al menos 5 epitafios. Algunos parecen apócrifos, como muchas de las frases que se le atribuyen, pero el escogido pertenece a su poema de 1925, Epitafio para una dama querida, que dice: "Déjale una joven rosa roja, vete y guarda tu compasión. Ella está feliz porque sabe que su polvo es muy hermoso". Por cierto, Lillian Hellman, la amiga que no fue tan amiga, intentó una batalla legal para revertir la última voluntad de Parker sobre sus bienes y la tildó de traicionera y maldita zorra. El asunto acabó en 1973 como un fallo de los tribunales en su contra. Por años, Hellman rebotó solicitudes de publicación y traducciones de la obra de Dorothy, así como la puesta en escena de sus obras en Broadway.
se negó a colaborar con biógrafos y rechazó ofrecimientos de universidades de conservar el legado de Dorothy Parker. Sin embargo, Marion Mitchell, la biógrafa, escribe: la saga de Dottie y Lily puede ser triste, pero también resulta cómica, o casi. Probablemente la primera en reírse hubiera sido la misma Parker. Siempre se imaginó la vida ultraterrena como un paraíso bajo la forma de un hotel de lujo. Uno de sus poemas terminaba con la bien educada exhortación: por favor, destínenme al infierno. Seguramente alguien ha estado ya escribiendo, y veremos alguna película o alguna serie sobre esa saga de las dos amigas que no eran tan amigas. Disculpen si me he extendido en aspectos biográficos de Dorothy Parker y su enredo post-mortem. Pero es que en este caso, en realidad como en casi todos en la literatura, la vida de la autora es espejo de cómo tramó su obra. Además, resulta realmente incomprensible cómo, habiendo sido rica y famosa y hasta experimentado los embrujantes fragores de Hollywood, murió tan sola, tan terriblemente sola. Valga pues anotar algunos puntos más de ese recorrido vital que llegó a convertirse en 1994 en la muy aburrida película Miss Parker and the Vicious Circle, la señora Parker y el círculo vicioso, escrita y dirigida por Ala Rudolph y protagonizada por Jennifer Jason Leigh. Nominada a premios en Cannes y en Venecia. Su verdadero nombre era Dorothy Rothschild, de los Rothschild judíos acomodados pero no multimillonarios. Fue la menor de 4 hermanos que nunca se mencionan y de los cuales yo no he conseguido ver ni siquiera fotografías. Nació por error en Long Branch, New Jersey. Ya dijimos, el 22 de agosto de 1893. Digo por error porque sus padres andaban vacacionando en New Jersey y fue 7 vecinas. Dice que esa fue la única vez en su vida que llegó anticipadamente a algo. Y este nunca llegaba a tiempo, se hizo muy famoso, tanto que ella misma ya llegó a usarlo. Hay una historia que a mí me encanta y que he repetido, tengo toda la vida repitiéndolo, sabrán. En mi casa es un cuento, no recuerdo exactamente el título, pero que bueno, que el marido le dice, tienen un funeral y bueno, como siempre llega tarde, le dijo que la cosa era 2 horas antes, o 3 antes de la que era, para que ella estuviera lista 2 después y de todas maneras llegaran 1 hora antes. Total que llegaron antes al funeral y era una sala con bueno, no sé, de esas donde la urna se va directo al horno. Y total que estaba aburrida y que llegó con tanta anticipación, y el personaje del cuento apretó sin querer el botón y la urna se fue y la pareja entonces no hallaba qué hacer y por supuesto salió volando porque cuando la familia llegó, ¿y dónde está el muerto, no? Y no había muerto. Entonces, por eso ese juego de decir que esa fue la única vez en su vida que llegó anticipadamente a algo. Ese nacer en New Jersey, de todas maneras, a ella no le... siempre hay mucha burla en la escena, en todas las series, cuando quieren minimizar a alguien, no es que era de New Jersey, pero bueno, ella siempre se sintió muy, muy neoyorquina, hasta la médula, y de hecho a esa ciudad le dedicó muchos de sus entusiasmos. De hecho hay una guía hecha por el director de la fundación para visitar Nueva York desde la mira de Dorothy Parker. Y ella dijo, tomo New York como algo personal. De hecho siento algo irritantemente tierno al respecto. Un cordón de plata me ata fuertemente a mi ciudad. La madre, de ascendencia inglesa, murió cuando Dottie tenía 5 años y la segunda señora Rothschild se comportó como una madrastra de película. Dice la propia Dorothy, estaba loca de religión. Fue ella quien se encargó de su educación religiosa y moral. Al tiempo que le enseñaba que era una niña judía,
la envió a una escuela muy católica dirigida por monjas del convento del Santísimo Sacramento. El padre, de Doti por su parte, descendía de judíos prusianos, era socio de una fábrica de capas y un padre un poco distinto, distante, aunque ella lo adoraba. Aquello fermentó en una infancia y una adolescencia de grandes contradicciones. La Dorothy, que se sentía abandonada por la madre, insegura, y que odiaba su judaísmo, su cuerpo y hasta su propio nombre, convivía con otra inteligentísima feminista de refinados modales, siempre a la defensiva, que buscaba la verdad y escribía lo que pensaba. Decía que cuando nació el diablo le había tocado la lengua, por eso se acostumbró a hablar para sí misma y parece que muy bajito, y decía, el mejor amigo de una muchacha es su propio murmullo. Y cuando la echaron de la institución católica, la aceptaron en la escuela mixtana en New Jersey, donde estudió latín. Estamos hablando de primeros años del siglo XX, ¿eh? Ella estudió latín, historia, álgebra, historia del arte y entre muchas materias, banca. Suena raro, ¿verdad? Pero enseñaban banca y esto no va a ser gratuito, ya van a ver por qué. Era una escuela progresista sin duda y que mucho la marcó, aunque no la llevó a concluir, nunca se graduó del high school. Al final de su adolescencia fumaba, escribía poemas y era una feminista moderada. Vivió con su padre 6 difíciles años en los que debió cuidarlo, estaba muy enfermo, y cuando él falleció ella tenía 19 años. Quedó sin dinero, prácticamente en la indigencia, debiendo saltar de pensión en pensión. La madrastra creo que hizo muchísimo. Un año antes se había hundido el Titanic. Y en él iba el tío favorito de Dorothy, Martin Rothschild. Se cuenta que Parker posiblemente acompañó a su desconsolado padre al muelle para recibir a los supervivientes y descubrir que su tío no estaba entre ellos. Henry Rothschild, el padre, destrozado, cayó enfermo, dice que por esta situación y murió menos de un año después. En ese momento de desamparo, Dottie vio que la escritura sería su único valiente camino. Y digo valiente porque es casi el último salida que pudiera haber para hacer dinero. Eran otros tiempos y era Estados Unidos. Comenzó a publicar poemas en la revista Vanity Fair. El primero en septiembre de 1915. Se titulaba Cualquier Porche, una sátira sobre las damas de alta sociedad en un tono de diálogo. Voy a leer un par de diálogos nada más. La guerra, se supone que una le dice a la otra, la guerra es un tema espantoso. Me consta que en Francia, dice la otra, qué bien le siente el pelo corto a Mrs. Castell. Dice que fue él quien enseñó a bailar. En la revista Vogue obtuvo un trabajo con el que ganaba $10 semanales, a lo que se sumaba lo que obtenía dando clases vespertinas de piano en escuelas de baile. Van viendo el mosaico que es esta mujer, ¿no? Tenía la libertad que pocas mujeres en aquellos años. Vogue le dio disciplina literaria y la puso en el epicentro de un mundo que se estaba haciendo a sí mismo a fuerza de glamour e irreverencia. Dorothy Parker vivía de aquellos años con amargura, que ella solo era una niñita judía que trataba de ser lista. Y de esos primeros días como escritora de leyendas de fotografía de Vogue, porque eso era lo que hacía, ¿no? En los pies de fotos, viene una de sus frases también famosísima para una marca de lencería que decía: la brevedad es el alma de la ropa interior. Hoy ya no opinamos tanto. Aceleremos un poco la cronología.
El señor Crossley la contrató para Vogue, la llevó a Vanity, que la había contratado para Vogue, la llevó a Vanity Fair, desde donde despuntaron todos los escritores y pintores estadounidenses de las décadas de 1920 y 1930. Fue la primera publicación que reconoció a los artistas negros. En 1917, aquí viene su parte también muy enredada, amorosa, se casó con Edwin Pond Parker II, un hombre apuesto, protestante y agente de bolsa en Wall Street. Un mes después de la boda, él se alistó en el ejército. Estuvieron 15 meses separados por la Primera Guerra Mundial, obviamente, lo que resquebrajó la relación. Fueron meses en los que ella sufrió una suerte de metamorfosis y sus dotes se repotenciaron y se hicieron excepcionales. Cuando él volvió en 1919, dice que alcoholizado y segundo y enganchado a la morfina, sabemos de otros casos en estos años, ella había entrado ya al círculo literario y teatral de Nueva York. Tenía otra vida. En el poema Ensoñaciones habla de ese desenlace marital. Dice, si tú y yo fuéramos uno, querido, una vida modélica llevaríamos. Seguiríamos adelante año tras año sin acelerar el paso. Muy clara está la visión de las cosas que haríamos. Y por eso creo que mejor, mi amor, que nos sigamos entreteniendo como dos. En 1920 la despidieron de Vanity Fair porque le hizo 3 críticas no muy gustosas para los productores de 3 obras de Broadway, y como la historia siempre, pues la votaron. Sé que en ese momento decidió convertirse en una escritora independiente. El divorcio de 1928 dejó a Dorothy con sentimientos de culpa, pero que no le impidieron quedarse con el apellido de Mr. Parker. Dice que con ello borraba todo preocupante rastro de genealogía judía y se acoplaba definitivamente a los más profundos sismos del mundo estadounidense. La describieron de baja estatura, extraordinariamente hermosa, voluptuosa, bien portada, entretenida, con estilo, también mala e incorregible, permanentemente insatisfecha con todo. Casi un cliché. La gente empezó a hablar de la diabólica Mr. Parker, señala Stuart Silverstein en la introducción de los poemas perdidos que están en español hace muy poco tiempo. Y ella en el poema Inventario sintetiza esos dones. 4 son las cosas que conozco y me hacen más sabia: pereza, pena, un amigo y un enemigo. 4 son las cosas sin las cuales todo hubiera estado mejor: amor, curiosidad, pecas, dudas. 3 son las cosas que nunca lograré: envidia, profundidad y suficiente champán. 3 son las cosas que tendré hasta la muerte: risa y esperanza y un ojo en cumple. Entre 1919 y 1929 transcurren sus días en la célebre mesa redonda del Hotel Algonquin, que no era redonda, pero en donde se reunían informalmente, siempre para almuerzos que se prolongaban, y no siempre eran los mismos, no siempre eran todos. Ahí había personalidades del mundo literario y cultural que hacían comentarios ácidos y revisaban la actualidad. Bueno, son muchos nombres, pero bueno, entre los muchos que a mí me resultan más conocidos, no sé, por Marx, Russell Crowe, también pasaron por ahí Scott Fitzgerald con su esposa Zelda y Ernest Hemingway. Eran los locos y cuestionadores años 20 del siglo XX. Desde esa mesa, Dottie tejió su reputación como una de las conversadoras más brillantes de New York. La última reunión de la mesa redonda fue en 1943, cuando Parker estaba ya en Hollywood.
Con los años, ella en realidad desestimó la importancia del grupo y llegó a hacerle amargas críticas. Dijo, solo un grupo de bocazas que se exhiben, que guardan sus chistes para varios días, esperando una oportunidad para soltar. En 1927, Parker se convirtió en crítica literaria a través de su columna Constant Reader, lectora constante. Publicó en The New Yorker durante gran parte del resto de su carrera y hoy se reconocen sus aportes, que le dio a la revista un estilo distintivo que se convertiría en el estándar de la famosa informal revista neoyorquina, asegura la biógrafa. Sin embargo, Dodie decía que no podía llamarse a sí misma crítica. Solo puedo expresar lo que pienso y rezar para que no me demanden por difamación. Eso es todo. En 1934 se casó con el actor, escritor y guionista Alan Campbell, apellido que nunca tomó y se quedó capitano con Parker. Otra historia digna de un relato suyo. Era guapo y 11 años menor que ella. Se divorciaron en Las Vegas, oigan esto, se divorciaron en Las Vegas en 1947. Volvieron a casarse en 1950 y poco antes de un año se separaron de nuevo. Se reconciliaron a principios del 61 y se mudaron de nuevo a Los Ángeles. Y no se volvieron a divorciar porque la dejó viuda. Como tantos otros escritores de la época, los esposos Parker fueron seducidos por la efervescencia económica de Hollywood. Se mudaron a Los Ángeles y escribieron juntos y con otros autores 15 guiones de películas para los estudios Paramount Pictures y Metro Goldwyn Mayer. Bueno, muchas, Susie en el 36, hasta Born, ya la dije. De las más conocidas, Sabotaje, dirigida por Alfred Hitchcock, Historia de una mujer. También trabajaron juntos en el 62 en el guión de una película que nunca se filmó, The Good Soup, que protagonizaría con Marilyn Monroe. Hay varias versiones sobre lo ocurrido, pero todas coinciden en que se trató más de circunstancias adversas que de la calidad del guión, que era lo que siempre decían, que bueno, que esos guiones no terminaron de ser brillantes. Pero Monroe fue despedida de la Fox en junio del 62, es decir, y ella murió en agosto. Entonces, digamos, el tema quedó cerrado con la muerte de la rubia eterna. En 1937, los Campbell, comillas, ganaban un salario conjunto de $5,000 a la semana, una cantidad asombrosa en el apogeo de la depresión. Y creo que por el cambio hoy sería mucho más que eso. Todo esto lo cuenta su biógrafo. Fueron esos los tiempos en los que la pareja fue propietaria de una granja en el condado de Bucks, donde hubo grandes fiestas y escenas de sofisticación. ¿Por qué he mencionado varias veces el dinero que Parker ganaba? Bueno, porque lo hacen sus biógrafos todo el tiempo como una medida de su éxito y fracaso a lo largo de su vida, y porque la propia Dorothy Parker dejó pistas sobre ello en todo lo que escribía. Y un poco porque a mí, confieso, me maravilla que haya siempre podido vivir o malvivir de la escritura. El activismo político de Dorothy Parker merece también unas cuantas líneas. En el 27 la marcó profundamente la ejecución de los autodenominados anarquistas Nicolás Sacco y Bartolomeo Bezzati, y desde entonces se abocó a diversas luchas de izquierda. Hay una foto suya en la que se le ve cantando la Internacional por las calles de Boston, precedida por John Dos Passos. En el 34 se declaró abiertamente comunista. En el 38, preocupados por el crecimiento del fascismo en Europa, él y Campbell se unieron a un grupo de cineastas para crear la Liga Antinazi de Hollywood. 34, ¿no? Visionarios, ¿no? Y
Pero en el 39, al firmarse el pacto de no agresión contra Hitler, le cambiaron el nombre, empezó a llamarse Liga de Acción Democrática de Hollywood. Hemos leído poco sobre esa parte política de Hollywood y, por cierto, en la entrega de premios de los Saga Awards hace poco, bueno, se insistía en cómo esta época marcó y acabó con las carreras de muchos actores, ¿no? Precisamente por ese activismo político que quizás hoy se ve menos, no solapado. Pese a esa reconsideración del nombre de quitarle lo de antinazi, Dorothy Parker fue visitada en el 51 por el FBI, como muchos otros, ¿no?, de ese medio, y pasó a la lista negra de Hollywood, acusada de comunista y debiendo enfrentar al Comité de Actividades Anti-Norteamericanas del senador McCarthy, aunque sin consecuencias legales después de eso. Esto terminó de echar por la borda su carrera como guionista en la meca del cine. Parker apoyó también al Frente Popular durante la Guerra Civil en España y fue miembro del Comité de Refugiados Antifascistas y del Comité de Artistas Cinematográficos de Ayuda de la República Española. España estaba por allá lejos, ¿no?, en esa época, y miren dónde se fue a meter. En el 38, luego de su visita de 10 días a España, publicó en la revista The New Yorker el relato, también muy conocido, Soldados de la República, sobre milicianos en Valencia y que la crítica ha visto como absolutamente autobiográfico. Tampoco allí deja de aludir sombríamente a su país. Dice: en Valencia los estadounidenses caen bien porque han visto a los buenos médicos que abandonaron sus consultas para venir a ayudar, las jóvenes y serenas enfermeras, los hombres de las brigadas internacionales. Estuvo en muchas otras causas e incluso, aunque su recelo ahí con su origen judío, igual estuvo en instituciones para salvar a judíos en Europa durante la guerra. Eso no significó demasiado que se sintiera judía, incluso no pocas veces la tratarían como antisemita. Ella decía que ella era mestiza. Pero bueno, esto puede explicar un poco por qué su interés en ceder sus bienes a Martin Luther King. Dorothy encontró muerto a Alan Campbell en su casa de West Hollywood en junio de 1963. Se creyó que una sobredosis de barbitúrico fuera accidental, sin descartarse suicidio. Ella no asistió al funeral y casi enseguida, a comienzos del 64, volvió a New York creyendo que podía recuperar algo de su vida pasada, de la que nunca estuvieron excluidos su automedicación de alcohol, la obsesión y una melancolía que la llevó a intentar suicidarse al menos 4 veces, en 1923, 26, 1930 y 1932. Algunos autores dicen que fueron más. En todas las ocasiones con dosis no letales, que han hecho pensar que solo buscaba llamar la atención. De eso escribió de soslayo en el poema Cuando estábamos muy ofendidos, donde parece hablar de un intento de suicidio, pero también de un anhelo que él creó recorrió su vida, el anhelo de quietud. Ahí dice: Dorothy tenía muy grandes visiones de quietud. Dorothy vio un anuncio y le pareció soso. Dorothy tomó un trago muy grande de cianuro y eso, dijo Dorothy, esto. Fíjense qué curioso en este texto cómo habla de ella misma como otra persona. Ese anhelo de quietud no la alcanzó jamás, o sí, con la muerte. Después del primer intento de suicidio, comenzó a usar fragancia de nardo, la misma con que en la época los sepultureros envolvían a los muertos. Es decir, cuentan que olía, no es metafórico, olía literalmente a muerte, a muerto.
Y ese olor y esa tentación no la abandonaron jamás. También en ese momento su poesía adoptó un tono menos despreocupado y de actualidad, señala su crítico. El primer poema que publicó después de esa primera experiencia suicida fue Cholet. Decía: volverás algún día, estas premoniciones son verdaderas. Recorriendo el camino cubierto de rocío, volverás algún día. Tendré algunas cosas que decir. He aprendido muchas cosas nuevas. Volverás algún día. No puedo dejar de asociar los vocablos visiones y premoniciones. En esa pulsión suya en la que tanto vida como muerte estaban en la cuerda floja, tuvo 2 abortos, uno en el 36 y otro en el 39. También dice que pudo haber sido más. De ello habló abiertamente en el cuento Mr. Durán, donde defiende desde el punto de vista político y de forma muy avanzada para la época el derecho al aborto. Luego debieron practicar una histerectomía, con lo que el tema de la maternidad, a la que nunca estuvo del todo cerrada, y hay unos textos donde incluso reclama a una amiga que quiere tener un hijo. Pero bueno, con esa histerectomía quedó quirúrgicamente cerrado el tema de la maternidad. De eso también habló, dijo en un poema: bebe y baila y ríe y miente, ama toda la tumultuosa noche, porque mañana habremos de morir, aunque, luego nunca ocurra. Su década final fue su vida, siempre profusamente bañada de alcohol. En el 1956 estuvo en el equipo que acompañó a Leonard Bernstein en la escritura del texto de la opereta Candide, que entiendo no fue muy exitosa. Entre 1957 y 1962 escribió 46 reseñas de libros para la revista Esquire, no siempre puntual ni de manera sistemática. No pocas veces le pagaron, aunque ella no enviara la colaboración. Y creo, aquí no lo puso, pero por ahí creo que vi que decían que era una cifra de $700 mensual. Su último artículo lo escribió en noviembre del 64, es decir, 3 años antes de morir, y era un breve texto para acompañar unas pinturas de John Koch. En sus últimos años estuvo más ebria que lúcida. Insultó a periodistas que quisieron acercársele. De una gordura inusual pasó a no comer y por eso su delgadez y profundas arrugas. Cuando regresó a New York en 1964, después de la muerte de Campbell, volvió al Hotel Bolney, donde ya había vivido en varias ocasiones. En adelante estuvo muy enferma, fue hospitalizada varias veces, estaba medio ciega, un poco porque no salía a comprarse los lentes. Una enfermera la cuidó en el hotel durante algún tiempo, pero murió sola. La encontró el cuerpo de bomberos. Sus relatos son la faceta más conocida de la Dorothy Parker escritora. De allí provienen sus frases célebres y los textos que se citan, que cita gente incluso sin haberlos leído. En sus críticas historias intervienen pocos personajes y en pocas palabras da cuenta de un mundo en el que prevalece la crítica social, los estragos de la discriminación, la guerra, la vida urbana y sobre todo el retrato de mujeres que, como ella, buscaban la liberación en vivir de noche, parecer frívolas y felices, acumular amores complicados y sostenerse a fuerza de obsesiones. La diferencia con sus personajes, dice una crítica, es que esas mujeres que protagonizaron los relatos de Parker viven precariamente, a menudo lampiando y a la espera de ser mantenidas por un señor casado, mientras que Dorothy Parker llevaba la angustia en el alma más que en el bolsillo, dado que al menos en esa época brillante de sus 3 décadas de esplendor, es decir, los 20, los 30 y los 40, ganaba dinero y lo dilapidaba. Eso lo escribe la periodista Lina Minto.
En 1929, Dorothy Parker ganó el premio O. Henry al mejor cuento del año con Big Blonde, la gran rubia, que de hecho es el título de algunas antologías suyas. Ese relato es tan tremendamente triste que Augusto Monterroso lo incluyó en su antología del cuento triste. Sus textos siempre dejan un sinsabor, una sonrisa que no demora en convertirse en mueca. Fue experta en los finales punzantes, lo que aplicó también a su poesía. No escribió una novela, no es obligado. Tampoco fue buena dramaturga, aunque no dejó de intentarlo. Colaboró en 3 obras teatrales que incluso se montaron, pero nunca llegaron muy lejos. Y casi todas autobiográficas. En una escribió sobre el aborto, en otra, después de un aborto. Otra la escribió después del divorcio, bueno, de uno de sus divorcios y de la pérdida de otro hijo. Y otra después de la separación, otra de las separaciones con Cameron. De la poesía de Dorothy Parker se habla poco y es igual de ingeniosa que sus relatos. Ha sido vista como una modernista marginal e injustamente excluida de los cánones y de la gran historia de la poesía estadounidense. Hay que mirarla quizás con curiosidad, sin buscar fuegos artificiales y sin compararla con los grandes nombres coetáneos. Además, hombres en esa época, ya habíamos visto en otras 2 charlas de estas, como, bueno, no era fácil para las mujeres lograr un hombre y mucho menos en la poesía. Aparte de eso, hay que recordar que su poesía es muy particular, tiene una musicalidad, porque viene de los escenarios, viene de los musicales de Broadway, viene de oír a la gente, del contacto con la gente. Hay que situarla en su tiempo. Empezó a escribir poesía muy niña, eran versos dedicados a hacer reír a su padre, lo que condujo rápidamente a una tradición humorística que, si bien la sitúa junto a Mark Twain, actuó en su contra, haciendo que proyectara una cosmética de inmediatismo, frivolidad y sarcasmo. Hay muchas notas biográficas, de hecho, creo La Lápida, que hablan de ella sola como humorista. Han contado distintas anécdotas que los neoyorquinos, que eran sus principales admiradores de sus versos mordaces, la perseguían por la calle o en los eventos, en veladas sociales, para que dijera algo gracioso. E incluso se reían a carcajadas sin sentido antes de que ella empezara a hablar. Entonces, claro, eso tiene que haber sido una presión muy grande, ¿no? Pese a ello, la autora ejerció su derecho a proyectar la sátira social en su cuerpo lírico, lanzar dardos inofensivos contra hombres y mujeres, o exhibir malestares internos, dolor y traumas en su jardín secreto de versos, aplicado Cortés Viejo. Dorothy Parker escribió en versos sobre aquello que le era más conocido, desde sus vivencias cotidianas y psicológicas, uniendo lo trágico y lo cómico, la ligereza y la profundidad. Escribió desde su lenguaje cotidiano y desenfadado, sin prisas burdas, pero sin faltas honduras intelectuales. Publicó su primer libro de poesía en el 26, en Europa, Cuerda Suficiente, que se convirtió en un bestseller, vendió 47.000 ejemplares, una cifra nada despreciable si hablamos de la época, mujer y poesía, ¿no? Un bestseller. Luego publicó otros 2 libros de versos que no fueron tan vendedores: Disparo al atardecer en el 28 y Muerte e Impuestos. Como verán, estos títulos, incluso los de la poesía, son todos un poco cinematográficos, ¿no? Ahí había un gusto por enganchar al lector desde ahí. Los 3 libros, con 15 poemas eliminados y 5 añadidos por Parker, se reunieron solo en el 36 en No So Deep, no tan profundo como impuso.
que ha tenido un montón de reimpresiones y que dice, para volver a la cifra, que le reportó en esos años $30.000. Ya quisiera yo la décima parte, según el libro de poesía. Se publicaron también otras 2 antologías de sus poemas y muchas más de sus relatos. Pero Dorothy Parker decía, no le gustaban los antologadores, decía que los antologadores, que eran unos haraganes que disfrutaban de una cómoda tarde en su casa, desvalijando un buen libro. Estoy de acuerdo con muchas cosas de ella, me parece. No fue sino hasta 1996 que se dieron a conocer los poemas perdidos, una colección que reúne los 122 poemas de Parker, que publicó en unas 15 revistas y periódicos y que no estaban en su libro. Y a nuestra lengua llegaron apenas en 1913 y a mis manos, gracias a Ana María Hurtado, el año pasado. Al parecer fue voluntad de Parker no volverlos a publicar, no incluirlos en sus libros. Hay una curiosa contabilidad que indica que escribió más de 330 poemas después de 1915 y que 300 de ellos los publicó durante los años 20, lo cual significa un promedio de un poema publicado cada 2 semanas. Envidiable. Bueno, y eso podemos imaginar, sabemos que esa velocidad no da tiempo a madurar un texto, a dejarlo reposar, a cuidarlo. Bueno, pero era la manera de moverse en la época. Claro, esa misma necia contabilidad pretende arrojar que fueron unos cuantos los amantes que pasaron por su lecho. Como sus relatos, muchos poemas suyos se volvieron archiconocidos, como es el resumen de su primer libro, en el que analiza varios métodos de suicidio, escritos tras despertar en un hospital por una sobredosis de Veronal. Yo quiero entender resumen en su variación, en sus varias acepciones en español, es decir, no como currículum, como resumen, sino como reanudar y continuar. De hecho, en esas cosas ahora terribles que está haciendo la inteligencia artificial, que uno le quiere entrar a una página en inglés y la pone, pareciera que te dice bruto, tú no lees inglés, aquí la tienes de una vez en español. He encontrado, curiosamente, que lo más sencillo sería hacerlo muy literal como resumen, pero no, he encontrado que en varias traducciones dice automáticamente reanudar, lo cual es hermoso. O sea que la inteligencia tiene huequitos y es poética. Ese poema dice: las navajas duelen, los ríos están húmedos, los ácidos manchan y las drogas causan calambres. Las armas no son legales, las sogas ceden, el gas apesta. Es mejor que vivas. En internet en YouTube pueden encontrar un par de poemas con su voz, es curioso escucharla. Otro famosa es Una rosa perfecta. No estamos en tiempo más o menos. Sí, se lo voy a leer porque es curioso. Solo una rosa me envió desde que nos conocimos. Supo elegir con mucha ternura al mensajero. Corazón profundo, puro, con unas gotas de fragancia húmedas, la rosa perfecta. Así conocí el lenguaje de esa florecita que me decía: mis pétalos frágiles atesoran un corazón. Este amor supo así encontrar su amuleto en la rosa perfecta. Me pregunto por qué nadie nunca me envió en cambio la limusina perfecta. Podrían decírmelo. Ya sé, esta es mi suerte echada y siempre he de recibir solo la rosa perfecta. Esta cosa de que nos cause gracia, como una gran ironía, era su virtud, y hay mucha gente que ha querido verlo como algo malo. No, porque la poesía no siempre tiene que ser dramática, profunda y una...
En agosto de 1916, Parker presentó al director de la revista Vanity Fair el poema Mujeres, canción de odio, como un seudónimo. A él le encantó, lo publicó y el texto generó mucho entusiasmo, tanto que ha habido montones de imitadores y toda la vida ya van a haber habido imitaciones de este poema. Fueron 16 textos que se conocerían como poemas del odio, o himnos del odio, o cantos del odio, en los que caricaturiza los temas que le son más cercanos. Voy a leer de seguido algunos de los, de lo que es el primer verso y el último verso de cada uno de esos 17 poemas, y juntos parecen en sí mismos un poema. Odio a las mujeres, me ponen de los nervios. Odio a los hombres, me sacan de quicio. Odio a las actrices, me ponen de los nervios. Odio a los parientes, me estorban. Odio a los cobardes, me ponen de los nervios. Odio a los bohemios, me destrozan la moral. Odio a los actores, me estropean la velada. Odio a los pesados, me quitan la alegría de vivir. Y así sigue. Odio a los maridos, reducen mis posibilidades. Odio a las esposas, demasiada gente las tiene. La poesía de Dorothy Parker, como su relato, aguarda al lector como un final imprevisto, un plot twist. Una salida que deja una mueca o una sonrisa, o una mezcla de ambos, como el poema Idilio, que enaltece un conjunto de bondades y termina con una punzada. Dice: piensa en un sillón de asiento mullido y ancho. Piensa en un hogar donde la lumbre roja se apaga. Piensa en mí sentada allí a tu lado, leyendo las historias grabadas en lo profundo de tus ojos. Piensa en los años como una canción sin fin. Piensa en una tranquilidad que nunca hemos conocido. Mientras el mundo olvidado sigue su curso, piensa en nosotros dos, en un mundo nuestro. Ahora que lo has pensado seriamente, ¿verdad que es genial que nunca pueda ser? En 1956, Dorothy dijo que solo escribía ya poesía. Sabemos que no es verdad, aunque sentía que la suya había quedado atrás, que era anticuada. Ella misma dice: como todo lo que ha estado de moda, ahora es horrible. Yo personalmente creo que la crítica ha sido injusta y superficial al leer la poesía de Dorothy Parker. Hay en ella una auténtica búsqueda intelectual y de belleza, una conciencia del lenguaje y una predestinación estética y sonora, como puede apreciarse en este gran poema de los poemas perdidos, titulado Excursión de la Asonancia. Escúchenlo con cuidado. He caminado por la arena nivelada a lo largo de una extensión gris. Desde lo alto de las dunas al extremo del mar, salvo yo, no hay ningún ser vivo. He echado el pesado cerrojo contra los golpecitos de la lluvia y he tiritado ante la chimenea para ver cómo pasan las olas oscuras. La tormenta de medianoche, el litoral desolado. Vivía solas con ellos, pero aquí, en el recodo de tu brazo, está la soledad. Qué distinto, ¿no?, a todos los demás, y además qué logrado. No, aquí no hay manera de criticarle, no eres poeta, eres humorista, no, aquí hay una poeta. La obra de Dorothy Parker jamás ha perdido actualidad. Como vimos al principio, música, mercancías, una cantidad de cosas. Y ha sido referencia en muchos ámbitos. Sus relatos se siguen narrando y escenificando en el teatro. Hay montones de portales y youtubers que hablan de ella. Hay textos ligeros y serios sobre distintos aspectos de su obra literaria y su biografía.
Ahora, con la entrada al dominio público de muchos de sus poemas y relatos, seguramente se multiplicarán las ediciones y traducciones. Dorothy Parker Society, que les vuelvo a recomendar que busquen esa página, informaba en su portal web que el 1 de enero de 2023 entraron al dominio público en Estados Unidos. Allí el tiempo de expiración de los derechos de autor son 65 años, 95 años. Hay países donde son 65, en otros son 100. Aquí creo que son... ese año entraron más textos de Dorothy Parker que nunca en un solo año al dominio público. 50 poemas y 4 relatos breves. En esos 50 poemas están los que se consideran, de hecho, los mejores. El año anterior, en 2022, se liberaron los derechos de otros 47 poemas y 5 relatos. Y entre 2021 y 2020 se vencieron los derechos de otros 40 poemas. En 2024 pasó a dominio público todo el libro de poesía Disparo al atardecer. Y en 2027 ocurrirá lo mismo con su tercer libro, Muerte e Impuestos. Es decir, hay Dorothy Parker para rato. Quiero despedirme de estas confusas anotaciones con la Galería de Arte, un texto de los poemas perdidos donde Dorothy Parker vuelve a resumir una vida, esa vida que se hizo prosa y verso, que tuvo grandes visiones de quietud, solo visiones, sin quietud quizás, y una gran soledad. Mi vida es como una galería de arte, con pasillos estrechos en los que los espectadores pueden caminar. Los cuadros están colgados para sacarles el máximo provecho, de modo que los buenos captan enseguida la atención. De cuando en cuando uno está colgado con tanta inteligencia que, aunque parece discreto, capta la luz más favorecedora. Incluso las pinceladas se muestran con tanto acierto que las sombras las suavizan y las convierten en belleza. Mi vida es como una galería de arte, con unos cuantos cuadros vueltos discretamente hacia la pared. Gracias. Muchísimas gracias, Jacqueline, de verdad. Esta conferencia ha estado interesante, prolija, magnífico y sobre todo divertida, realmente. Por esa doble condición de Dorothy Parker, de tanto escritora como humorista, ¿no? Y persona además poeta y profunda. Bueno, abrimos las preguntas para quienes quieran hacernos alguna pregunta. Antes de que empiece las preguntas, mientras la gente piensa sobre las preguntas, de repente se me ocurre pensar que en el cuento de Dorothy Parker, de Big Blonde, que lo traducen como la rubia opulenta al castellano, el personaje se parece un poco a Dorothy Parker porque se suicida o trata de suicidarse con Veronal, que fue precisamente lo que utilizó Stefan Zweig con éxito para suicidarse en Brasil, y la reviven, y entonces es muy curioso porque la escena del cuento termina la señora que se está suicidando. En literatura no hay spoiler, por cierto, porque la gente dice que hay spoiler, porque eso todo depende de cómo se cuente, y una vez, cada vez que uno lee las cosas, pues uno disfruta ese proceso de narración del escritor. Bueno, la señora termina animadamente tomándose unos whisky con la señora de servicio, ¿no? Entonces, no sé si, yo no he leído mucho de Parker, apenas esta mañana leí este cuento, pero no sé si hay algunas otras cosas que tú puedas hacer, digamos, la coincidencia entre vida y obra, entre los personajes de Parker y sus personajes literarios. Realmente yo creo que toda literatura, toda escritura es biográfica.
incluso la que dice que no lo es más. Así es. Entonces, pero Dorothy Parker escribía sobre lo que era su experiencia, lo convertía en ficción, le daba un lenguaje adaptado a lo que a ella le interesaba, que eran unas formas sencillas, pero no torpes, una frase muy bien construida, y sí, todo su trabajo, pero es que de todos los textos hay análisis que tienen que ver con momentos específicos de su vida, todos, incluso sus poemas, porque claro, además eran hechos, creo que en ella había una voluntad de comunicación con un público inmediato que le hacía, bueno, que nunca dejó de ser la periodista, la cronista, la crítica de lo que estaba pasando en el momento, y los textos revelan eso. Pero bueno, en todo caso eso importa simplemente como curiosidad, ella no es que explicaba, pero bueno, son datos. ¿Preguntas? Adelante. Bueno, primero que nada digamos que esta ha sido mi primer acercamiento, perdón, con la autora. De verdad que me agarró por sorpresa que alguien que era muy adelantada en su tiempo en lo que se refiere a la escritura humorística. Considero que, bueno, dado que, claro, estamos hablando de una autora que falleció ya hace varias décadas atrás, pero que hoy en día su obra sigue siendo de conversación, contando el conversatorio del día de hoy. Usted que conoce su historia de izquierda a derecha y tal, considera que el humor que caracterizaba a Dorothy Parker en sus obras, y si lo tomamos en cuenta por hoy en día, por cómo el humor ha ido de algún modo tomando un rumbo, digamos, más condicionado. Es decir, hoy en día, digamos, el humor de Dorothy Parker no se le podría aplicar a una audiencia masiva como la de hoy en día, dado que, bueno, estamos hablando de algo que desafía, que no podemos decir ofende directamente, pero sí invita como a un humor mucho más oscuro, por decirlo así. ¿Crees que el humor de Dorothy Parker, traducido en su escritoria, pudiese ser aceptado hoy en día por las masas modernas, por la generación actual? Sí, es que de hecho yo hasta pondría en duda que se habla de humorista, porque es que yo creo que más que todo era ironía, y la ironía bien conseguida, porque habla de una gran inteligencia, pero sí, son cosas totalmente, de hecho, siguen presentándose obras, todos los relatos de Dorothy Parker se convierten en obras de teatro, y en este momento hay en escena, o sea, uno pone, los busca y ves que todo el tiempo se están montando como teatro y como lecturas incluso. Entonces, ¿eso qué significa? Que sí tienen resonancia en lo que es el momento actual. Por supuesto, tomando en cuenta que el humor creo que es un poquito a veces local. Hay chistes, yo veo Saturday Night Live y yo no entiendo todo. Y la gente se ríe y yo, ajá, pero ¿qué digo? ¿Qué significa eso? Pero es que tiene que ver con momentos iguales. Estoy segura que alguien de otro país, de Noruega, le veía Radio Rochela, aunque supiera español, y no sé si entendía. Entonces son cosas muy locales, pero creo que la gran virtud de la obra de Dorothy Parker en su mayoría es que tenía que ver con unas situaciones muy generales. Ese relato del teléfono, oye, está escrito hace montones de años, cuando los teléfonos eran así, negros, y era una angustia, y no veías quién llamaba, y etcétera, y todo lo que no tenían con el celular, y sin embargo estoy segura que un adolescente de hoy en día en Maracaibo la lee y se va a sentir identificada, porque todos hemos estado esperando una llamada. Pero la resonancia además la tuvo en esta sala, ¿no?
Obviamente. Claro. Una respuesta más. Sí. Jackie, bueno, primero te felicito porque hiciste una buena exposición, una excelente exposición de una vida tan exuberante, nos diste una buena porción de esa vida que tiene distintos y complejos matices, ¿no? Tremendo, ¿no? Porque detrás de la ironía y nos reímos hay tragedia también, hay desde Claro. la orfandad, todo, la madrastra malvada, etcétera, ¿no? Me llama la atención que la figura de ella, la imagen como ícono, me llama mucho la atención lo de que salen en las mercancías, como tatuajes. Entonces, me pregunto yo, ¿son todos estos los que se ponen el tatuaje? Ella es un ícono tipo Marilyn Monroe literario, o realmente la gente que la toma como ícono, como imagen visual, la ha leído. ¿Por qué crees tú que esta imagen la imagen, lo icónico de ella, termina siendo tan importante años después de su muerte? Pues, Bueno, hay una admiración un poco por una figura outsider, aunque vemos que tampoco es tan outsider, o sea, no lo fue, estuvo en Hollywood, en Nueva York, en la crema, en la cresta de la ola de los años 20-30, y se quedó, esas cosas creo que con el tiempo se van, y de hecho hay muchas otras cosas que yo no dije aquí, pero por ejemplo se cree, ahora no sé si me voy a recordar exactamente, una época en los años 50 cuando en la comunidad gay se referían, Dorothy, que lo hablamos el otro día, se decía Dorothy, entonces o sea, de una manera como de disfrazar algo. Eso no se sabe si era por la Dorothy El Mago de Oz. El Mago de Oz o por Dorothy Parker, pero incluso hasta ahí llega sí se convirtió en un ícono. Lo que pasa es que no quizás para nosotros, pero yo recuerdo en librerías en Estados Unidos están los marcalibros de un montón de gente que lo reconoce, y siempre está la figura de Dorothy Parker, ¿no? Siempre con el sombrero, o sea, de una manera se ha vuelto icónica, eso. Interesante. ¿Preguntas? Jacqueline, tenemos 2 clips de unos videos que tú seleccionaste con unos poemas. ¿Lo consideras necesario? Porque ya leíste algunos de ellos. Bueno, yo quería que se oyera la voz, pero no sé si... Sí, lo podemos pasar. Uno solito. Okay. Sí, para que oigan la voz, porque además van a ver que yo siento un parecido con la de Carmen, de la poeta que habló Carmen, se me fue el nombre. Anne Sexton. Fíjate. Ok, ya les voy a poner Rosa. Sí. Que El segundo, que es cortico. El segundo, bueno, sí, creo que es la Rosa. El tema de la muerte y las cenizas da para un cuento. Claro, pero es que toda esa historia es un cuento además de ella. De ella, o sea, es un cuento de ella, como si ella hubiera escrito qué va a pasar con mis cenizas, ¿no? Bueno, adelante. Sí. Voy a volver a la Ahí está el video. Okay. Razors take Top 10. Acids stain you and drugs cause cramp. Guns aren't lawful. Nooses give. Gas smells awful. You might as well live. Claro, las tradiciones no son en vano, las tradiciones se siguen, se remozan. Es normal que de una poeta a otra haya esas coincidencias, ¿no? Por lo menos que la vean. ¿Alguna otra pregunta? Tengo un comentario. Adelante. La verdad es que no conocía, aparte de esto, de saber de la figura icónica, pero nunca me había realmente preocupado por saber quién era.
no la conocía para nada. De hecho, hoy vine un poco, bueno, tratando de venir un instante para las presentaciones, pero la de hoy no me llamaba mucho la atención, pero pedí, déjame ir porque justamente de eso se trata, ¿no? De conocer de cosas nuevas. Y la verdad es que me encantó la presentación. Me llama, bueno, por supuesto voy a salir de aquí seguramente muy interesada en leer, buscar algunas cosas. Y además me gustó mucho la forma como la presentó, porque me parece que la disfrutas muchísimo. Sobre todo cuando estás diciendo las cosas graciosas de alguno de sus poemas, y me parece que lo disfrutabas muchísimo, y eso creo que, disculpa que te trate de tú. Pero eso creo que todavía lo incentiva a uno más para la lectura, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, Dale una gracias, oportunidad, Dorothy. gracias mil por la presencia de ustedes y no dejen de venir a nuestra próxima conferencia sobre Stephen King. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.